Nunca había sentido miedo de verdad. El miedo de película, sí. El miedo de niño, también. Pero el miedo que te cala los huesos y te hace cuestionar cada decisión, ese no lo conocía. Hasta que, buscando vistas para mi canal, me metí a la casona del Callejón Zaragoza, aquí en el centro de Tepatitlán. Todo empezó como una broma, como casi todo lo que hago. Me llamo Leo, tengo 26 años y llevo poco más de 2 años subiendo videos a redes. Retas callejeras, bromas pesadas, exploraciones urbanas. Nada muy original, pero a la gente le gusta. El algoritmo, dicen. Ese fin de semana no tenía nada grabado y un compa me dijo que una vieja casona cerca del mercado de San Antonio estaba abandonada desde hacía años, que nadie se atrevía a entrar, que tenía fama de maldita. A mí eso me supo a oportunidad. Una casa antigua, en ruinas, con historia, justo en el centro. Era oro puro para un video viral. Preparé mi equipo, cámara ligera, celular con estabilizador, linterna de cabeza y por si acaso, un cuchillo pequeño de esos multiusos que me regaló mi tío. Puse en el título del video: entramos de noche a la casa embrujada de Tepatitlán. Ni siquiera sabía si era verdad, pero así funcionan estas cosas. Llegué al callejón como a las 10 de la noche. El centro estaba tranquilo, como siempre en domingo. Uno que otro borracho saliendo de los bares del Andador, pero nada raro. La casa estaba justo en una esquina, detrás de una tienda de abarrotes vieja. No tenía letrero ni nada, solo una fachada sucia, con las ventanas tapiadas y una puerta de madera hinchada por la humedad. La cerradura estaba rota, bastó un empujón fuerte para abrirla. El olor fue lo primero que me golpeó, a humedad, madera podrida y algo más, algo metálico, pero ya estaba ahí. Encendí la cámara, me puse la linterna en la cabeza y empecé a grabar. Todo en modo nocturno. El lugar tenía un recibidor grande con mosaicos agrietados y unas escaleras que subían a la planta alta. Había muebles cubiertos de sábanas, telarañas por todos lados y papeles tirados en el suelo. Comentaba todo para la cámara, haciendo chistes tontos. Que si el fantasma del patrón, que si los espíritus de los gachupines, pero algo no cuadraba. Todo se veía demasiado limpio para ser una casa abandonada. No limpia de reciente, pero sí de que alguien al menos se encargaba de mantener ciertas zonas transitables. En el comedor había sillas alineadas y un cenicero con colillas frescas. Eso ya no me gustó. Seguí grabando, bajando la voz. Avancé por un pasillo hasta llegar a una cocina. En el fregadero había platos sucios, con restos de comida reseca, y en una esquina, un garrafón de agua lleno. Me detuve, no tenía sentido. Empecé a retroceder, pero en ese momento escuché pasos en el piso de arriba. Me agaché instintivamente, apagué la linterna y me escondí detrás de una alacena. Apagué también la cámara. Solo dejé el celular grabando en silencio, por costumbre. Los pasos eran lentos, bajaban por las escaleras. No me atrevía a asomarme. Escuché una voz masculina, baja, con acento del norte. ¿Quién chingados dejó la puerta abierta? Contestó otra voz, más ronca. No sé, güey. Igual fue el Muelas. Ese cabrón no ha salido del cuarto de atrás. El corazón se me quería salir. Eran mínimo 2 tipos, y había alguien más. Tenían la casa tomada. ¿Qué hacían ahí? ¿Viviendo? ¿Escondiéndose? Todo me apuntaba a algo ilegal. No sabía si eran narcos, ladrones, fugitivos, pero lo que fuera, no me podían ver. Saqué el cuchillo con la mano izquierda, más por instinto que por lógica. Me arrastré en silencio por el piso, buscando llegar al recibidor. Desde mi ángulo, podía ver la puerta principal entreabierta. Unos pasos más y podría salir. Pero justo cuando estaba por incorporarme, una linterna me alumbró directo al rostro. ¿Quién eres, cabrón?, gritó uno. Corrí, ni pensé. Corrí con todo, directo a la puerta, pero un tipo me interceptó desde el lado derecho, saliendo de un cuarto. Me empujó contra la pared y trató de agarrarme. Le metí el cuchillo en el brazo sin pensarlo. Gritó, retrocedió, y yo aproveché para correr otra vez. No lo logré. Otro tipo me metió un puñetazo en la cara y caí. Me patearon el estómago. Me amarraron con algo que olía a gasolina. Entre los empujones me arrastraron a un cuarto del fondo. Todo estaba oscuro, pero pude ver bultos, cajas, hules, mochilas, armas y algo más. Personas. Había 2 hombres amarrados, en muy mal estado. Uno tenía los ojos vendados y sangraba por la boca. El otro estaba muerto.
Me dejaron en el suelo, me amarraron con cinta gris y me pusieron una mordaza. ¿Quién es?, preguntó uno. Un pendejo que venía grabando. Influencer, seguro. ¿Grabó algo? Trae el teléfono. Ya vi que transmitió. ¿Transmisión en vivo? Asentí. O al menos eso intenté. La cámara había grabado todo. Lo sabían. Me miraron como se mira algo que ya no es útil. Como un peso muerto. Hay que movernos. Ya van a venir por él. No nos da tiempo. Vámonos ya. Lo dejamos con los otros. Si alguien viene, van a pensar que es un ajuste de cuentas. Y se fueron. No sé cuánto tiempo pasó. Lloré. Me oriné encima. Pensé que ahí iba a terminar. Hasta que escuché voces nuevas. Uniformes. Radios. Policías. Me encontraron. Uno de los hombres amarrados murió en el traslado. El otro sobrevivió, apenas. La transmisión sí había salido. Llegó a decenas de miles. Gente llamó al 147, a la Guardia Nacional. En cuestión de minutos, toda la zona estaba rodeada. No atraparon a los hombres. Desaparecieron sin dejar rastro. Mi canal fue bloqueado. Las autoridades me prohibieron compartir lo que grabé. Dicen que es parte de una investigación mayor. No he vuelto a grabar desde entonces, ni a salir de noche. Me mudé con mis papás otra vez. Duermo poco. Hay noches en que me despierto y juro que escucho pasos, que alguien dice mi nombre desde el pasillo, pero no abro la puerta, porque sé que si lo hago, tal vez me encuentre con uno de ellos, y esta vez no me van a dejar salir. Nunca me había sentido incómoda al visitar a mi primo Eduardo. Crecimos juntos, prácticamente en la misma cuadra, en el barrio de San Gabriel de Tepatitlán. Era el tipo de lugar donde todos se conocían, donde los saludos iban acompañados de nombres, no de apodos, y donde los secretos, cuando los había, quedaban encerrados tras puertas bien cerradas y miradas discretas. Pero en las últimas semanas, algo en mí cambió. Empecé a notar cosas que antes, tal vez por costumbre o ceguera familiar, me habían pasado desapercibidas. Mi primo trabajaba en la carnicería La Preferida, la de la esquina de Allende con Niños Héroes, un local chico pero popular, con el toldo rojo desteñido por el sol, y ese olor penetrante a carne fresca que, para los clientes habituales, era casi parte del encanto. Siempre me pareció raro que a Eduardo, que en la prepa no podía ver sangre sin marearse, le hubiera dado por meterse de carnicero. Pero cuando murió su papá y su tío le ofreció el puesto, no tuvo opción, o eso me dijo. Yo soy enfermera en la clínica San José, y aunque trabajo muchas horas, paso seguido por ahí a comprar carne para la casa. La mamá de Eduardo, mi tía Licha, siempre me preparaba algo de almuerzo si pasaba a mediodía. Pero desde hace poco noté que ya no estaba ahí. Se fue con unas primas a Guadalajara, me dijo Eduardo una vez, luego que se había enfermado, otra vez que tenía cosas que hacer. La casa de mi tía, que está justo atrás de la carnicería, parecía cada vez más apagada, las cortinas cerradas todo el tiempo, el jardín sin regar. Un viernes por la tarde, salí temprano de la clínica. Aproveché para ir a comprar bisteces. Al llegar, noté que Eduardo estaba solo, como de costumbre, pero esta vez parecía más nervioso. Sudaba, aunque el clima no estaba especialmente caliente, y cada rato miraba su celular, como esperando un mensaje. ¿Todo bien?, le pregunté. Sí, nomás es que llegó un pedido grande para mañana, me dijo, cortando la carne con más fuerza de la necesaria. Mientras hablaba, vi que llevaba una bata nueva, blanca, sin manchas. Rara vez la traía así de limpia. A sus pies, vi un costal de plástico negro, cerrado con un nudo grueso. Era grande, y por cómo estaba aplastado en una esquina, parecía pesado. Traté de no pensar demasiado, pero algo en mi estómago se revolvió. ¿Qué es eso?, le pregunté, señalando con la barbilla. Nada, desechos, viene el camión más tarde, dijo sin mirarme. Le pagué y salí con el paquete. Mientras caminaba hacia mi coche, volví la vista atrás y lo vi cerrar la puerta de la carnicería con más prisa de lo habitual, como si tuviera miedo de que alguien más entrara. No pude evitar pensar en mi tía. No me cuadraba que se fuera sin despedirse de mí, siendo que siempre fue cariñosa y atenta. Esa noche no pude dormir. Los recuerdos de la infancia con Eduardo, las veces que íbamos por nieve al Parque Morelos, los partidos de fútbol en la calle, todo me parecía lejano. ¿Qué le había pasado? ¿Qué había en esa carnicería que lo había transformado en alguien tan hermético?
Al día siguiente, decidí pasar temprano. Quería hablar con él antes de que abriera el negocio. Llegué como a las 7:30. La calle estaba desierta. Golpeé la puerta de madera que daba a la casa, pero nadie contestó. Me fui a la parte trasera, donde la reja da al patio. Siempre estaba abierta. Para mi sorpresa, encontré la puerta entornada. Entré sin pensarlo. La casa olía raro, como a humedad y algo más que no supe identificar de inmediato. Pasé por la cocina. Había platos sucios, moscas sobre una olla destapada y manchas en el piso. Al llegar al pasillo, vi una luz tenue al fondo. Me acerqué. Era el cuarto que solía usar mi tía. La puerta estaba entreabierta. Empujé suavemente. No había nadie, pero lo que vi me hizo detenerme en seco. Sobre la cama había varias bolsas negras, como las que había visto el día anterior. Una estaba abierta. Me acerqué. Dentro había ropa de mujer. Reconocí una blusa floreada que le había regalado a mi tía en su cumpleaños. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Al lado, una caja de zapatos abierta mostraba varias identificaciones, credenciales del INE, todas con rostros distintos, nombres de mujeres que no conocía. Retrocedí. El pánico empezó a subir por mi pecho. Corrí a la carnicería. La puerta estaba cerrada, pero la llave seguía debajo del tapete, como siempre. Entré. Adentro, la carne colgaba como de costumbre, pero entonces, al fondo, detrás de una cortina plástica, escuché ruido. Me acerqué. Era un cuarto pequeño, sin ventanas, iluminado por un foco amarillo. Ahí estaba Eduardo, inclinado sobre una mesa de metal. Cortaba algo con sumo cuidado. No me vio. Me escondí detrás de un estante. Esperé. Cuando se levantó, vi que lo que cortaba no era carne de res. No podía ser. La forma era una pierna humana. Sentí que me faltaba el aire. No grité, no hice nada. Retrocedí, salí de ahí lo más rápido que pude, sin hacer ruido. Corrí al coche, temblando. Quise marcar a la policía, pero me detuve. ¿Y si estaba involucrado con más gente? ¿Y si me pasaba lo mismo que a esas mujeres? Esa noche no dormí, ni la siguiente. No volví a ver a Eduardo. Alguien más atendía la carnicería cuando pasaba. La casa de mi tía fue vendida, según dijeron, a un señor de Guadalajara. Pero el olor, ese olor, a veces aún lo siento, sobre todo cuando paso cerca de Allende y Niños Héroes. Fui a denunciarlo, semanas después. Conté lo que vi. Me dijeron que revisarían, que abrirían una investigación. Nunca me llamaron. Pero desde entonces, varias mujeres han desaparecido en los alrededores. En las noticias no dicen nada. Solo los vecinos murmuran. Algunos aseguran que la carne de La Preferida es la más suave del barrio. Otros, que desde que cambió de dueño, la calidad bajó. Yo solo sé que cada vez que escucho un cuchillo golpeando una tabla, recuerdo la mirada de mi primo, esa que tenía cuando cortaba la pierna, como si no estuviera ahí, como si se hubiera ido de sí mismo para siempre. Y me pregunto, ¿cuántos más lo saben y se quedan callados? Mi nombre es Esteban. Nací y crecí en Tepatitlán de Morelos, un lugar donde los tacos saben mejor a medianoche y donde todos parecen conocerse desde siempre. Durante los últimos meses había estado sin trabajo. Me corrieron de la tienda de refacciones por un problema con el inventario, algo que hasta hoy sigo diciendo que no fue mi culpa. Vivía con mi madre en una casa chiquita por el rumbo del mercado Morelos. Ella vendía dulces en la escuela Benito Juárez, y aunque me ofrecía ayudarla, no quería verla con más carga por mi culpa. Una tarde, mientras estaba sentado afuera de la casa viendo cómo los niños jugaban fútbol en la calle, se me acercó un tipo, alto, moreno, bien vestido, con un acento que no era de por aquí. Traía un Corolla blanco estacionado en la esquina y unos lentes oscuros, aunque ya era de noche. ¿Eres Esteban, el que trabajaba en la refaccionaria?, me preguntó directo. Asentí con la cabeza, algo desconfiado. Tengo un trabajo para ti. Fácil. Nomás necesitas caminar y hablar con la gente. Bueno, a veces gritarles un poco. No entendí al principio. Me explicó que se trataba de cobrar deudas, pero no para un banco ni para una tienda. Cobrador informal, así lo llamó. Pagaban por cada visita efectiva, más un bono si lograbas que te dieran algo. Sonaba raro, pero cuando me mostró el fajo de billetes que traía en la cangurera, dejé de hacer preguntas. Me asignaron una zona, el fraccionamiento El Tablón.
un lugar algo apartado del centro, donde las casas parecían iguales, pintadas de colores pastel y con rejas que daban más miedo que protección. Ya había escuchado cosas, que ahí nadie salía después de las 9, que los que se atrasaban con ciertos pagos desaparecían, pero pensé que eran exageraciones de la gente del mercado. El primer día me acompañó otro cobrador, uno que ya tenía rato en eso. Le decían el güero, aunque era más bien trigueño. Me mostró cómo hablarle a la gente, cómo anotar las visitas en una libreta con código. B1 era visita amigable, B2 era presión verbal y B3, bueno, B3 era cuando los de arriba se encargaban. Me dijo que lo importante era no meterse, no preguntar, solo entregar reportes. Las primeras semanas fueron fáciles. Tocaba puertas, hablaba con señoras nerviosas, con viejitos que me rogaban por tiempo, con tipos que escondían la mirada. Pero todo cambió cuando uno de los morosos, un tal Don Cosme, dejó de aparecer. Lo buscábamos diario, la casa cerrada, el jardín sin cortar, el carro cubierto de polvo. El güero me dijo que ya era asunto resuelto, que lo borrara del cuaderno. Después fue doña Maribel, luego un chavo joven, Carlos, que vendía cosas por internet. Todos deudores, todos desaparecidos sin dejar rastro. Al principio lo ignoré. Me decía a mí mismo que seguramente se habían mudado, que tal vez los habían corrido los bancos. Pero cuando me tocó ir a casa de un señor al que sí conocía, don Nacho, el de las carnitas del tianguis, y su hija me abrió llorando, diciéndome que llevaba 3 días sin saber de él, algo se quebró dentro de mí. Empecé a dudar, empecé a tener miedo. Un día, ya de noche, me citaron en una casita dentro del mismo fraccionamiento. Era una casa común, pero todo dentro estaba perfectamente limpio, sin polvo, sin manchas, vacía de muebles, excepto por una mesa de plástico blanca y 2 sillas. Me recibió un hombre diferente, pelo engominado, camisa blanca impecable, sin una gota de sudor a pesar del calor. Esteban, has trabajado bien. Queremos que seas parte del equipo, me dijo sin rodeos. Asentí, tratando de parecer confiado. Pero primero necesitas demostrar tu lealtad. Sobre la mesa, colocó una carpeta. Dentro, una hoja con el nombre de alguien que me hizo tragar saliva. Rodrigo Márquez Hernández. Era mi primo. Debe 5 semanas. Lo intentamos, pero no responde. Es tu turno, me dijo el tipo, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Salí de ahí con las piernas temblorosas. No sabía qué hacer. Rodrigo era como mi hermano. Jugábamos juntos de niños, íbamos a la misma secundaria. Me lo topaba seguido en el Oxxo de la avenida Hidalgo, siempre con su mochila y una sonrisa. No podía ir a presionarlo, no podía. Decidí no hacer nada. No fui a su casa, no llené el reporte. Le marqué para advertirle, pero su celular ya no estaba en servicio. Fui a su casa, pero ya estaba vacía. La reja abierta, los focos fundidos. Pregunté a los vecinos, nadie había visto nada. Ahí fue cuando supe que me habían puesto a prueba. 2 días después, encontré en mi casa un sobre con dinero, más que nunca, y una nota. Buen trabajo, sigues en el equipo. Ya no dormía bien. Empecé a tener miedo de mí mismo, de lo que estaba permitiendo. Cada vez que tocaba una puerta, no podía evitar pensar que estaba sellando el destino de alguien. Intenté salirme, dejar el trabajo, pero no me dejaban. Me seguían, lo sabía. Cada vez que tomaba el camión a San José de Gracia o caminaba al centro, veía el Corolla blanco dando vueltas. Un día decidí ir con la policía. Les conté todo. Me miraron raro. Uno de ellos me pidió mi nombre completo y luego sonrió. Tranquilo, Esteban, ya nos encargamos. No me creyeron, o peor aún, estaban metidos. Esa noche llegaron a mi casa. No tocaron, solo dejaron una hoja bajo la puerta. Esta vez no era un nombre de un moroso, era el mío. Corrí, no sabía a dónde, pero corrí. Me escondí unos días en casa de un amigo en Capilla de Guadalupe, fingiendo que tenía que ayudar con un negocio. Dejé el celular, corté contacto con todos, pero no se puede huir para siempre. Un día lo supe, porque la misma carpeta, con mi nombre, llegó a manos de otro nuevo cobrador. Uno que seguro ahora mismo está tocando puertas en el tablón. Uno que cree que es un trabajo sencillo, que se puede salir cuando quiera. Pero sigo vivo. Me escondí bien, cambié de nombre, me volví invisible, y aún así, cada vez que escucho un motor apagarse frente a la casa donde me escondo, siento que el castigo viene por mí, porque en el tablón, las deudas no se cobran con dinero, se cobran con miedo, y yo, tarde o temprano, tendré que pagarlas todas.
Mi nombre es Arturo García, y hasta hace poco trabajaba como jornalero en un rancho llamado Los Dolores, ubicado a unos 20 minutos en camioneta desde Tepatitlán, Jalisco. El nombre del rancho siempre me pareció una broma pesada, porque desde que llegué supe que aquel lugar tenía algo raro. Demasiada tierra seca, demasiada quietud y un silencio espeso que parecía tragarse los sonidos, como si el viento se negara a pasar por ahí. Llegué ahí con otros 5 hombres. Todos fuimos contratados por don Rogelio, un viejo de rostro curtido que hablaba poco y siempre cargaba una pistola en la cintura. Según él, el trabajo era sencillo: deshiervar, sembrar algunas hileras de maíz, levantar un par de bardas y luego regresar a casa con los bolsillos llenos. Todo parecía normal, hasta que una mañana encontramos esa maldita fosa. Fue el güero el primero que dio con ella. Estaba escarbando cerca del borde de un potrero seco cuando su pala chocó con algo duro. Pensó que era piedra, pero al seguir cavando, apareció algo que ninguno de nosotros olvidará jamás. Un cráneo humano, amarillento, con el hueco de los ojos mirando hacia el cielo. El güero vomitó. Nosotros nos acercamos, incrédulos. Pensábamos que podía ser un entierro viejo, de esos clandestinos de tiempos revolucionarios, pero conforme quitábamos la tierra, más huesos salían. 5, 10, 15 cuerpos, todos apilados como basura. Algunos todavía tenían jirones de ropa o zapatos a medio deshacer por el sol y el tiempo. Don Rogelio llegó corriendo cuando oyó los gritos. No parecía sorprendido, solo se quedó viendo con los labios apretados, la mano en la pistola. «Tapen eso», ordenó seco. No vieron nada, nos negamos. Era obvio que esos cuerpos no eran de hace 100 años. Eran recientes, algunos incluso con tatuajes aún legibles en la piel medio descompuesta. Le dijimos que eso era un crimen, que había que llamar a las autoridades. Él solo nos miró con una mezcla de lástima y desprecio. «Ustedes no entienden, muchachos. Si hacen eso, no van a salir vivos de aquí». Pensamos que exageraba. Esa misma tarde, uno de nosotros, Julián, que era el más joven, agarró su celular y marcó desde la cima de un cerro donde sí había señal. Habló con la policía, les dijo lo que habíamos encontrado. Al anochecer, vimos desde lejos cómo una patrulla se acercaba por el camino de terracería. No llegó. A medio camino, se dio vuelta. A los 20 minutos, aparecieron 3 camionetas sin placas, con hombres encapuchados y armas largas. Corrimos al monte. Nos dispersamos. Yo me escondí toda la noche entre los nopales, sin moverme, sin hacer ruido, escuchando los disparos y los gritos lejanos. Por la mañana, regresé al rancho. Estaba vacío. Ni rastro de mis compañeros, ni del güero, ni de Julián, ni de los otros. Solo encontré los restos de una fogata y un charco seco de lo que parecía sangre. La fosa estaba cubierta de nuevo, pero no con tierra. La habían tapado con concreto. Huí. Caminé hasta Tepatitlán. Me tomó casi todo el día llegar. Cuando intenté hablar con la policía, me escucharon sin parpadear, como si ya supieran la historia de memoria. Me dijeron que iban a investigar, que gracias por el aviso. 2 días después, unos hombres pasaron por mi casa. No tocaron, no preguntaron. Dejaron una caja de cartón sobre la banqueta. Dentro había una nota que decía: «El que escarba, se entierra solo». También había una oreja humana. No supe de quién, solo supe que debía callarme. Me fui. Me escondí en Guadalajara con unos parientes lejanos. Cambié mi nombre, cambié mi vida, pero a veces sueño con los cuerpos, con sus ojos vacíos, con la tierra apretada contra sus costillas. Y siempre, siempre despierto con el sonido de una pala golpeando algo duro. Mi nombre es Mariana Jiménez. Tenía 26 años cuando acepté aquel empleo que, sin saberlo, cambiaría mi vida para siempre. Era enfermera recién egresada, sin muchas oportunidades laborales en Tepatitlán, más allá de los consultorios de siempre o la clínica Santa Cruz, donde las plazas estaban saturadas. Cuando vi el anuncio pegado en una papelería cerca del jardín de la capilla, lo leí más por costumbre que por verdadero interés. Se solicita enfermera para cuidado de adulto mayor, trabajo estable, sueldo competitivo, zona, Colonia San Rafael. Un número escrito con marcador negro y una nota: trato directo. Llamé ese mismo día. Me contestó una voz de mujer, pausada y firme, que se presentó como la señora Eloísa. Me citó para el día siguiente a las 10 de la mañana, para conocernos y ver si nos conviene a ambas.
La colonia San Rafael me era familiar solo de paso. Casas grandes, de esos viejos caserones construidos entre los años 50 y 70, con jardineras al frente, portones de fierro y muros altos. La casa de Eloísa estaba en la calle Pino Suárez, entre Independencia y Obregón. Una reja blanca con herrumbre y una fachada pintada de beige deslavado me recibieron. Golpeé el timbre metálico que sonó como un zumbido de colmena vieja. La mujer que abrió era alta, vestía con pulcritud, y su cabello, perfectamente recogido, delataba cierta rigidez en su carácter. Su rostro era inexpresivo. Me condujo al interior sin más preámbulo. El lugar olía a desinfectante y a humedad vieja. El piso de mosaico estaba limpio, pero las paredes tenían manchas oscuras y el ambiente se sentía contenido, como si no se permitiera respirar con libertad. El señor Amador está en cama. No habla mucho, necesita aseo diario, comida blanda y compañía, me dijo mientras caminábamos por un pasillo largo, sin ventanas. Aquí no se permiten celulares durante el servicio. Cualquier cosa que necesites me lo dices a mí. No me pareció raro, había escuchado de patrones estrictos. Lo raro vino cuando vi al señor Amador. Era un hombre de unos 70 años, con la piel sumamente pálida, casi translúcida. Estaba recostado, inmóvil, con los ojos abiertos y fijos en el techo. No parpadeaba. Tenía un catéter en el brazo y una sonda nasogástrica. No respondía a estímulos. ¿Desde cuándo está así?, pregunté. Hace meses. Eloísa evitó mi mirada. Tiene episodios de agitación, pero lo mantenemos tranquilo. No te preocupes, tú solo encárgate de su rutina. Acordamos mi horario, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. El pago era bueno, más que en cualquier clínica local. Acepté. Los primeros días fueron monótonos. Baño en cama, alimentación por sonda, monitoreo de signos. Sin embargo, algo no cuadraba. No había documentos médicos, ni recetas, ni visitas de ningún doctor. Cuando pregunté por el expediente clínico, Eloísa me dijo que no era necesario. Lo importante es que esté limpio y tranquilo. Un martes noté que Amador tenía una pequeña cortada en el brazo. Al querer limpiarla, me di cuenta que su piel era tan delgada que cualquier roce la laceraba. Al reportarlo, Eloísa solo me dijo: no hagas preguntas innecesarias. Fue entonces que empecé a fijarme mejor. En el cuarto donde dormía el señor Amador no había ventilación. No había televisor, ni radio, ni una sola fotografía. Pero lo más extraño, cada vez que me ausentaba del cuarto, encontraba cosas distintas cuando regresaba. Un vaso cambiado de lugar, la silla movida, las sábanas arrugadas de manera diferente. Juraría que él no se movía. Una tarde, mientras lavaba mis manos en el baño del fondo, escuché gritos. Volví corriendo al cuarto y lo encontré solo, pero con marcas rojas en los brazos. No arañazos, no hematomas, marcas de dedos, como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza. Eloísa llegó enseguida. Me vio pálida, con la boca entreabierta. No dijo nada. Cerró la puerta con llave y me pidió que la acompañara. No es lo que piensas, dijo. Me llevó a un cuarto al final del pasillo. Era una especie de oficina, con archiveros viejos y una computadora anticuada. Me mostró un archivo en Excel con nombres, fechas y montos. Había más de 20 registros, todos adultos mayores, todos con notas, testamento firmado, cuenta transferida, bienes adjudicados, algunos con la anotación reubicado. Aquí se cuida a los que ya no tienen a nadie, me dijo con tono seco. Se les da un lugar para morir con dignidad. A cambio, firman un acuerdo. Todo es legal, todo está documentado. Y si no firman, entonces no se quedan. No supe qué decir. Tenía náuseas. Salí esa tarde con la cabeza llena de pensamientos. No regresé al día siguiente. Apagué mi celular. No dormí en 2 noches. Sentía que debía hacer algo, pero ¿qué? ¿A quién le diría? ¿A la policía? Y si tenían abogados, conexiones, no tenía pruebas. Mi nombre es Emiliano. Trabajo como ayudante en la bodega del Mercado Morelos, en Tepatitlán. Llevo poco más de 1 año en este oficio. Me encargo de descargar mercancía, acomodar cajas y a veces barrer lo que dejan los que venden fruta y verdura.
No es el trabajo de mis sueños, pero me da para pagar la renta de un cuartito que tengo en la colonia El Cerrito y para llevarle algo de dinero a mi madre cada mes. Lo que pasa en esta historia empezó hace unos 5 meses, cuando me empezaron a poner en el turno de madrugada. El jefe del mercado había negociado con una empresa de transporte que traía productos de la central de abastos en Guadalajara. Supuestamente, las entregas serían de víveres y mercancía seca, que no se podía dejar mucho tiempo en el camión. Me ofrecieron un poco más de paga por quedarme desde las 3 hasta las 7 de la mañana. Acepté, claro. Dinero es dinero. Al principio todo parecía normal. Llegaban 2 camiones blancos, sin logos. Uno descargaba costales de arroz, azúcar, botellas de aceite. El otro siempre se detenía en la parte trasera del mercado, justo frente al viejo local de carnicería que ya nadie usa desde que Don Chema murió. Ese segundo camión me llamaba la atención porque nunca vi que lo abrieran cuando yo estaba. Siempre lo estacionaban, apagaban luces, y luego 1 o 2 tipos se quedaban parados afuera fumando o hablando en voz baja. Yo me iba a lo mío, pero algo no encajaba. Una noche, después de una jornada pesada, me quedé dormido en una pila de costales. Me desperté cerca de las 5 con el cuerpo entumido. Escuché voces del otro lado del mercado. Me asomé por la rendija de una puerta oxidada que da al callejón trasero. El segundo camión estaba abierto. Vi a 3 hombres bajando unas cajas metálicas. Eran como de esas que usan para conservar órganos. Las había visto en series médicas. Pero lo que me heló la sangre fue que uno de los hombres se le cayó una por accidente. Y vi, aunque fuera por un instante, algo envuelto en plástico. Era una pierna humana, de eso no tengo duda. Blanca, flaca, con el tobillo girado de forma antinatural. Me aparté de la rendija, el corazón me palpitaba como si quisiera salirse. Me quedé ahí, agazapado, sin moverme, hasta que todo quedó en silencio. Cuando volví a mirar, el camión ya no estaba y solo quedaban algunas marcas de ruedas sobre el pavimento húmedo. Pasé los días siguientes tratando de convencerme de que había sido un error. Tal vez era un cerdo, tal vez estaba medio dormido. Pero entonces, empecé a notar cosas. En la bodega encontré una caja negra sin etiqueta, empapada de sangre seca. Olía como si algo muerto hubiera estado ahí. Otro día vi a uno de los ayudantes nuevos, un tal Armando, salir del callejón con un fajo de billetes y una mirada perdida. No me quiso decir nada. Mi curiosidad me ganó. Una madrugada, fingí que estaba enfermo y me escondí en un rincón oscuro del mercado. Desde ahí, vi cómo llegaba de nuevo el segundo camión. Esta vez tomé mi celular y empecé a grabar. Pero en cuanto apunté hacia ellos, una de las luces del callejón se apagó de golpe. Mi celular se trabó. Ni foto, ni video, nada. Solo pantalla negra. Después de eso, decidí seguir al camión. Una noche salí antes del mercado y me escondí con mi moto en una calle paralela. Cuando el camión salió, lo seguí sin encender los faros, manteniéndome a distancia. Cruzó el Libramiento, luego la carretera a San Miguel. Después de casi 40 minutos, se metió por un camino de terracería que llevaba a una granja vieja. El lugar estaba cercado, con cámaras por todos lados. Vi que el camión entraba y no volvía a salir. Volví la noche siguiente. Me escondí entre unos mezquites y esperé hasta que la reja se abriera. Y entonces vi algo que no me dejó dormir por semanas. En la parte trasera de la granja había una bodega enorme. Ahí llevaban las cajas. Pero lo espantoso fue que dentro había camillas metálicas. Y cuerpos. Sí, cuerpos. Algunos enteros, otros cubiertos con sábanas. Hombres y mujeres, jóvenes en su mayoría. Vi como uno de los hombres con bata sacaba un bisturí y comenzaba a cortar un torso mientras otro anotaba cosas en un cuaderno. Era un matadero humano. Me fui de ahí en cuanto pude. No sabía qué hacer. Si hablaba, ¿quién me iba a creer? ¿Y si me encontraban? Pero el miedo no era lo peor. Lo peor fue regresar a trabajar y ver al jefe del mercado hablando amigablemente con los choferes del segundo camión. Él también estaba metido. Hice lo único que pude hacer. Guardé silencio. Pedí el cambio de turno y dejé de aceptar horas extra. Desde entonces, los veo de lejos. El camión llega, hace lo suyo y se va. Yo solo me dedico a mover cajas de jitomate y a no levantar la mirada. Pero todas las noches, cuando cierro los ojos, vuelvo a ver esa pierna caer del contenedor. Y sé que, mientras yo respiro tranquilo, alguien más está siendo transportado como mercancía. Me llamo Mauro, y toda mi vida he trabajado la tierra.
Mis manos, curtidas por el sol y el machete, conocen cada palmo del rancho que heredé de mi padre, allá por las afueras de Tepatitlán, donde el camino de terracería se pierde entre los nogales y los maizales que dan sombra a la cañada de los sauces. Aquella semana de marzo, el calor caía como plomo, el ganado apenas pastaba y los pájaros no cantaban. Fue en esos días cuando empecé a notar cosas raras en la parte baja del terreno, donde el arroyo hace curva y se mete entre unos sauces retorcidos que nunca terminan de secarse. Primero encontré pedazos de tela, como de camisetas rotas, medio enterradas en el lodo. Luego una botella de agua con la etiqueta en inglés y una mochila pequeña, raída, sin nada adentro. Pensé en migrantes. Por aquí no era raro que cruzaran los cerros, buscando llegar más al norte. Algunos los ayudaban, otros se hacían de la vista gorda. Pero eso era distinto. Esos rastros no estaban frescos ni abandonados, estaban escondidos. Un día, bajando con el machete en mano para limpiar la maleza, vi algo que me heló. Una cruz hecha con varas, apenas visible entre unos matorrales. Me acerqué. Junto a la cruz había una pequeña pila de piedras y entre ellas un celular aplastado, cubierto de lodo seco. Lo recogí por instinto, pero estaba muerto, sin batería, sin señal. Lo guardé en la bolsa trasera del pantalón y me fui de ahí rápido. Esa noche no dormí bien. Escuchaba ruidos, como pasos en la grava, voces ahogadas entre los sauces. Al día siguiente, fui a visitar a don Efraín, el más viejo del rancho, para preguntarle si había visto gente pasar. Lo encontré sentado en su mecedora, sorbiendo café de olla. ¿Migrantes?, preguntó, sin mirarme. Sí pasan, pero ya tiene rato que no los veo. Le conté lo que había encontrado. No pareció sorprendido. Mauro, mejor no te metas. Esos rastros no son de gente perdida, son de gente desaparecida. Me fui con más dudas que respuestas, pero no podía dejarlo así. Volví a ese mismo sitio al atardecer, con una lámpara y el celular envuelto en un trapo. Me puse a escarbar un poco más allá de la cruz. El suelo estaba blando, demasiado, y el olor, como cuando se revuelve tierra húmeda con carne vieja. A los pocos centímetros encontré restos, no huesos, todavía, ropa, zapatos y una billetera casi destruida. Dentro había una identificación guatemalteca. El nombre era Brian López, 20 años. Sonreía en la foto como si la vida apenas comenzara para él. Esa noche no volví a casa. Dormí en la casita de aperos, con el machete cerca. Tenía miedo, miedo real, y la sensación de que me habían visto, de que algo o alguien sabía que yo había desenterrado ese secreto. Al tercer día, llegaron las camionetas. Eran 3, sin placas. 2 se metieron por el camino viejo y una bajó directamente hacia el arroyo. Yo me escondí entre los árboles. Desde ahí los vi. Hombres armados. Revisaban el terreno como si buscaran algo perdido. Uno llevaba un GPS de esos modernos. Otro sacó un dron pequeño. Lo hizo volar por encima de los sauces. No hablaban entre ellos. Cuando se fueron, fui a revisar dónde habían estado. Habían cavado, recién, y tapado otra vez, como si algo hubieran dejado o llevado. Fui al pueblo, fui a la comandancia, les conté todo. Me vieron raro, tomaron nota en una libretita vieja, me dijeron que iban a investigar. Nunca más supe de eso. Al siguiente mes, me empezaron a seguir. Primero eran camionetas que pasaban lento por mi camino, luego escuchaba drones por las noches, y una vez encontré una nota clavada en la puerta del granero. Decía, no escarbes lo que no vas a enterrar. No tenía firma. Desde entonces decidí grabar todo, hacer bitácoras, dejar evidencia. Guardé el celular aplastado, la identificación de Brian, las fotos que tomé de los restos. Todo lo escondí en una caja enterrada en un pozo seco, lejos de la casa. El gobierno nunca vino, pero un día me visitaron 2 tipos, trajes sencillos, caras lisas, como de oficina. Dijeron ser de migración, pero no traían credenciales, ni preguntaron nada que hiciera sentido. Solo querían saber si había visto movimiento inusual en mis tierras. Les dije que no, que la única cosa inusual era que ya no cantaban los pájaros. Desde entonces, me he vuelto invisible. Trabajo solo, hablo poco, pero sigo vigilando, porque sé lo que pasa en esa cañada. Sé que no es un paso migrante, es una trampa, un cazadero humano. Les prometen un cruce fácil y los levantan. Luego llaman a sus familias pidiendo dinero. A algunos los devuelven, a otros
los entierran en los sauces. Yo sobreviví porque soy nadie, porque soy tierra, pero la tierra ya no calla, no cuando guarda tantos secretos bajo sus raíces. Y si un día no me encuentran, busquen donde los sauces se inclinan. Allí está mi verdad. Me llamo Karina. Hace poco más de un año, mi vida cambió de manera brutal. Todo comenzó cuando terminé la prepa y por necesidad busqué trabajo en lo que fuera. Mi mamá siempre había trabajado limpiando casas en la zona de La Calera y mi papá nos dejó cuando yo tenía 8 años, así que no había muchas opciones. Un primo de un amigo me recomendó un taller mecánico que estaba en la entrada de la colonia El Maguey, sobre la calle Ramón Corona, casi llegando al bulevar. Me dijo que buscaban a alguien que supiera hacer papeleo. Algo sencillo, entradas y salidas de coches, facturas falsas para que los clientes no sospecharan del origen de los vehículos. No más estar ahí, sin meterte en pedos, me dijo. Acepté sin pensarlo mucho. Me presenté un lunes por la mañana y me recibió un tipo alto, flaco y con la mirada hundida que se hacía llamar el Chino. El taller no tenía ningún letrero visible y la fachada era tan común que parecía una cochera cualquiera. Pero por dentro, el movimiento era intenso. Carros desarmados, motores abiertos, piezas oxidadas apiladas y gente entrando y saliendo todo el tiempo. Mi trabajo parecía sencillo. Me daban una libreta con anotaciones y yo tenía que pasarlas a una laptop vieja, donde simulaban facturas y órdenes de servicio. Todos los días llegaban autos diferentes. Algunos venían hechos pedazos, como si los hubieran sacado de un barranco. Otros estaban casi nuevos, con las placas aún puestas, y los limpiaban a fondo. Lo que me empezó a parecer raro fue que algunos carros no volvían a salir. Se quedaban semanas encerrados en una bodega al fondo del taller, a la que solo el Chino tenía acceso. Con el tiempo empecé a notar más cosas. Gente que llegaba con prisa, otros que venían con el rostro cubierto, y a veces el Chino recibía llamadas que lo ponían nervioso. Una noche me pidió que me quedara más tarde. Estaban desarmando una camioneta negra con placas del Estado de México. Dijo que era urgente. Me ofreció pagarme el doble por ese día. Acepté. A eso de las 10 de la noche, escuché un ruido metálico proveniente de la bodega. Me acerqué con cautela. No me dejaban entrar ahí, pero esa vez la puerta estaba entreabierta. Vi 2 sombras moviéndose dentro, y una de ellas forcejeaba con algo, o con alguien. Me escondí detrás de un montacargas y me asomé apenas lo necesario. Dentro de la camioneta había una mujer. Estaba amarrada, con la boca cubierta y los ojos vendados. Uno de los tipos intentaba sacarla mientras el otro lo alumbraba con su celular. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me descubrirían. Me alejé lentamente, sin hacer ruido, y me encerré en la pequeña oficina del taller. Tomé mi celular y marqué al único contacto que sabía que podía ayudarme. Luis, un exnovio que trabajaba como auxiliar en la fiscalía, en San Ignacio. Le conté todo, sin muchos detalles, solo que había una mujer secuestrada en un taller. Me pidió la dirección exacta y me dijo que no hiciera nada, que me quedara quieta. Colgué, temblando. Esa noche no pude dormir. Me fui del taller antes de que el Chino regresara y fingí estar enferma los siguientes 2 días. Para el tercer día, el taller ya no estaba. Lo habían vaciado por completo. No quedaba ni una sola herramienta, ni rastros de los carros. El lugar parecía abandonado desde hace meses. Pregunté a los vecinos, pero todos dijeron lo mismo. Aquí nunca hubo un taller. Luis me llamó 2 semanas después. No había rastro de ninguna denuncia, ninguna patrulla se había acercado, y lo que es peor, no podía meter mano sin pruebas. Karina, aléjate de eso, esa gente no juega. Me pidió que cambiara de número y que me fuera a vivir a otro lado. No pude. Mi mamá no tenía a dónde más ir, y yo tampoco. Un mes después, recibí una nota metida por debajo de la puerta. No tenía firma, solo decía, los carros también pueden callar, tú no hables. Desde entonces, he vivido con miedo. Nunca me pasó nada directamente, pero por semanas, un coche negro se estacionaba frente a mi casa cada madrugada, sin placas, sin luces. Una mañana me levanté y lo vi estacionado de nuevo, pero esta vez la ventana del copiloto estaba abierta y dentro, sobre el asiento, había una cadena oxidada. Colgando de ella, un identificador con mi nombre, el mismo que usaba en el taller. Me fui esa misma tarde a Guadalajara.
Ahora trabajo limpiando en un hospital y nadie sabe mi nombre real. Cuando alguien me pregunta por qué dejé Tepatitlán, digo que fue por amor, aunque el único amor que perdí fue el que tenía por confiar en que hacer lo correcto iba a salvarme. Nunca lo denuncié. No quiero volver a ver esas camionetas, ni sus sombras. Mi nombre es Julián. Llevo casi 15 años manejando camiones de carga. Nada glamoroso. Brea, grava, cajas de aguacates, costales de maíz, hasta pintura tóxica en tambos oxidados. Uno aprende a no hacer preguntas, porque las respuestas, si llegan, casi siempre complican la vida. Pero aquel encargo, ese que tomé saliendo de Tepatitlán, rumbo a una fábrica de ladrillos en Pegueros, fue diferente. No por lo que llevaba, sino por lo que descubrí. Me habían llamado un martes por la noche. Un tal licenciado Muñoz, que no conocía pero que hablaba con esa voz seria y calmada que tienen los que nunca manejan un tráiler, me ofreció el doble de la tarifa habitual por llevar 4 tambos metálicos a una ladrillera en las afueras de Pegueros. Nada ilegal, pero sí confidencial, dijo. Eso ya era suficiente para oler algo raro, pero la situación estaba dura y el dinero muy tentador. Pasé por el punto de carga poco después de medianoche. Era un terreno baldío junto a un galpón sin rótulo. Me recibió un tipo flaco con chamarra de mezclilla que no me dijo su nombre. Solo apuntó con la cabeza hacia los tambos. Estaban bien sellados, sin marcas visibles. Los subí con ayuda de una grúa manual. Pesaban bastante. No te detengas, me dijo el flaco antes de desaparecer entre la oscuridad. Nada de abrirlos. Llegas, entregas y te pagan allá. Fácil. Era un tramo corto, menos de 20 kilómetros, pero el camino rural estaba tan oscuro que parecía tragarse los faros del camión. Las curvas entre los cerros hacían que el motor bramara con cada ascenso, y más de una vez pensé en parar a revisar la carga, porque algo no sonaba bien allá atrás. Los tambos vibraban, se deslizaban apenas. Era como si el contenido se moviera con su propio ritmo. Al llegar al punto de entrega, una ladrillera escondida detrás de una loma, sin señalizaciones, sin luces encendidas, me recibió un vigilante en una caseta oxidada. Me hizo pasar sin hacer preguntas. Me indicó una zona de descarga junto a un montículo de tabiques sin coser. Déjalos ahí, ahorita viene alguien, dijo, y se encerró otra vez en su caseta. Esperé, y esperé. Nadie llegaba. Solo el chillido lejano de una lechuza y el zumbido de los cables de luz. Decidí fumarme un cigarro para matar el tiempo. Ahí fue cuando escuché un golpe seco desde la caja del camión. Uno de los tambos se había volcado. Subí al contenedor. El tambor caído había soltado un líquido oscuro que empezaba a escurrirse por la ranura de la tapa abollada. Me agaché, le pasé un dedo por la mancha. Era espeso, pegajoso y olía raro, no a químico. No a gasolina, era un olor orgánico, como carne vieja, como sangre seca. El corazón me palpitó con fuerza. Encendí la linterna de mi celular. El líquido tenía un tono entre marrón y rojo. Me acerqué, dudando. No debía hacerlo, pero lo hice. Desatornillé con cuidado la tapa, solo lo suficiente para asomarme, y lo que vi adentro me hizo retroceder de golpe, tropezando con la pared del camión. Era un brazo humano, no de esos muñecos de práctica, no una prótesis. Era un brazo real, con piel, con vello, con un tatuaje medio borroso en el antebrazo, una rosa con la palabra mamá. Me quedé paralizado. El sonido del campo nocturno parecía haberse ido. Solo escuchaba mi respiración, fuerte, irregular. Sentí un vacío en el estómago que no era hambre, era terror. Me costó un mundo bajar del camión. Busqué al vigilante. No estaba en su caseta, ni rastro de él. Grité. Nada. Silencio absoluto. Tomé mi celular. No había señal. Entonces lo vi, una camioneta blanca estacionándose a lo lejos. Bajaron 2 hombres, uno alto, con traje gris, otro más bajo, robusto, con guantes negros. Me quedé quieto, a medio camino entre la caseta y el tráiler. El de traje se acercó con paso firme. ¿Abrió el tambor?, preguntó sin saludo. No contesté, él ya sabía la respuesta. Eso no debía pasar, dijo, sacando algo del bolsillo de su saco. Un sobre de Manila. Me lo extendió. Aquí está su paga. Váyase. Olvide esta noche. ¿Qué chingados están transportando?, dije, casi sin voz. Cosas que no conviene saber, respondió él, calmado, sin levantar la voz. Usted no vio nada, no dijo nada, no preguntó nada.
El otro hombre se subió al camión y empezó a mover los tambos como si nada. El líquido seguía escurriendo, pero él no parecía inmutarse. Me di cuenta de que los tambos no eran para llevar a la ladrillera. No los estaban descargando, los estaban llevando a otro lado. Mi parada había sido un simple punto de transferencia. Volteé a ver el sobre. Era grueso, dinero de verdad. ¿Y si hablo? Pregunté, solo para probarlo. Entonces sabremos dónde encontrarlo, dijo el de traje, sin perder la sonrisa. Me fui, tomé el sobre, me subí al camión y arranqué sin mirar atrás. Esa noche no dormí. Esa semana tampoco. Cada que pasaba por Pegueros me daban ganas de vomitar. El olor de aquel tambor se quedó en mi nariz por días. No conté nada, ni a mi mujer, ni a mis compas traileros. Solo me prometí una cosa: nunca más transportar algo sin saber qué es. Nunca más trabajar para alguien que no me da su nombre completo. Hace unos días volví a ver el mismo número en mi celular. No contesté, pero luego recibí un mensaje. Hay otro encargo, más paga esta vez. ¿Te interesa? No respondí, pero no borré el mensaje, porque en este país uno puede tener miedo, pero el hambre también pesa, y a veces los tambos solo son la superficie de lo que realmente transportamos. No tenía mucho trabajando de vigilante en la Alameda de Tepatitlán. Antes era chofer de un camión de carga, pero un problema en la espalda me forzó a buscar algo más tranquilo, o eso pensaba. El turno era nocturno, de 11 de la noche a 7 de la mañana. Me pareció ideal, calles tranquilas, cero estrés. Lo que no sabía era que esa tranquilidad era apenas la cáscara de algo podrido. La Alameda, ese parque al centro del pueblo que todos visitan los domingos, por las noches se transforma. Las luces bajan de intensidad, el silencio se vuelve espeso, y los árboles, esos viejos laureles que dan sombra a los abuelos y los novios en la tarde, proyectan sombras como garras que parecen moverse solas. Empecé a notar cosas raras desde la tercera noche. A eso de las 3 de la madrugada, siempre a la misma hora, se encendía sola una de las farolas del lado norte. Era la única que parpadeaba sin sentido. Caminaba hasta allá, revisaba los cables, la base, todo, nada anormal. Pero al regresar al kiosco, encontraba mi libreta de apuntes abierta, aunque yo la había dejado cerrada. Una noche, el jefe de seguridad me preguntó si había notado movimiento inusual. Le dije que no, aunque lo de la farola seguía dándome vueltas. Fue entonces cuando me soltó que varios vigilantes antes que yo habían renunciado sin dar explicación. Tú aguanta, nomás mantente atento, dijo. Más que consejo, sonó a advertencia. Esa misma noche, decidí quedarme en el kiosco y observar sin moverme. Me senté en una de las bancas con una taza de café y una chamarra gruesa. El frío en Tepatitlán en junio puede ser traicionero. A las 3 en punto, se encendió la farola. Pero esta vez vi algo más. 3 siluetas, hombres, reunidos debajo de ella. No hablaban. Uno de ellos revisaba algo en su celular, mientras los otros 2 miraban alrededor. Agachado entre los arbustos, alcancé a distinguir que uno de ellos era el dueño del autolavado que está a 2 cuadras. Otro tenía una papelería frente al mercado. El tercero no lo reconocí. Estaban demasiado confiados, como si supieran que a esa hora nadie pasaba por ahí. Grabé un poco con mi celular, aunque no se distinguía mucho por la distancia. Apenas me moví un poco para acercarme, desaparecieron como si supieran que los vigilaban. La farola se apagó en ese instante. Durante los siguientes días, la rutina se repitió. Reuniones breves, siempre a las 3, en diferentes puntos de la Alameda. Una noche en la banca junto a los baños, otra bajo la estatua de Hidalgo. Siempre los mismos 3, y siempre desaparecían al menor indicio de ser vistos. Una madrugada me atreví a seguirlos. Los vi salir discretamente por la calle Zaragoza. Caminaban hasta un coche estacionado frente al Banamex, un sedán gris sin placas. Tomaban algo del maletero, usualmente una mochila, y luego se iban por caminos diferentes. No podía seguirlos a todos, así que me enfoqué en el de la papelería. Lo seguí con discreción hasta su local. En lugar de entrar por la puerta principal, rodeó el edificio y usó una entrada trasera. Saqué mi celular y empecé a grabar. Vi cómo encendía luces dentro. Me acerqué y pude ver por una ventana que abría una caja fuerte pequeña, de esas digitales. Sacó una carpeta con varios papeles y los revisaba con calma.
Me quedé helado al notar que lo que tenía eran hojas con logotipos de negocios del centro, restaurantes, consultorios, hasta el Oxxo de la esquina. Estaba seguro de que eran reportes de ingresos, detalles contables, información privada. Volví a mi caseta con la mente a 1000 por hora. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Por qué alguien tendría acceso a ese tipo de documentos? Esa misma tarde, sin dormir, busqué en el café internet más cercano algunas pistas. No encontré mucho sobre el dueño del autolavado, pero sí del otro tipo. Había sido socio de una empresa de seguridad privada. Cerró hace 6 años, tras un escándalo de filtración de datos. Una teoría empezó a formarse en mi cabeza. ¿Y si estaban usando esa información para extorsionar? Decidí reunir más evidencia antes de denunciar. Instalé una cámara oculta cerca del kiosco y otra apuntando a la banca del lado norte. También dejé mi celular grabando en audio dentro de una maceta. Esa noche volví a observar. A las 3:05 llegaron, pero esta vez eran 5. Uno nuevo llevaba un maletín. El del autolavado se veía alterado, hablaba más rápido, daba instrucciones. El del maletín solo escuchaba. Luego abrió el portafolio y sacó una tableta. Los demás se acercaron. No podía oír mucho desde donde estaba, pero logré distinguir fragmentos. Correo bancario, amenaza leve, cita médica del hijo, lo quebramos fácil. Eso no era solo extorsión. Estaban chantajeando a empresarios usando información personal de sus familias. ¿Cómo la conseguían? ¿Hackeos? ¿Filtraciones internas? No lo sabía, pero aquello ya no era un simple chisme de barrio. Era una red bien organizada. Guardé los videos, hice respaldos y al día siguiente me presenté en la Fiscalía Regional. No fue fácil. Al principio me trataron como loco, hasta que mostré las grabaciones. Me dijeron que necesitaban pruebas más sólidas. Les di copias de todo y prometieron investigar. Volví a mi trabajo como si nada, pero me sentía observado. Una noche encontré una nota en la caseta. No te metas donde no debes. No decía más. Me costó no salir corriendo. Días después, la policía estatal realizó varios cateos discretos. El escándalo no salió en los medios, pero corría de boca en boca que el del autolavado cerró y se fue del pueblo. El de la papelería, igual. Nadie supo del tercer hombre. Mi jefe no me dijo nada, pero una semana después me ascendieron a supervisor. A veces, cuando camino entre los árboles, sigo viendo sombras a las 3 de la mañana. Pero ya no son las mismas. Ahora son de gente común que corre o pasea al perro. La farola sigue encendiéndose sola, pero ya no me da miedo. Me recuerda que no todo lo que pasa en la noche es fantasía. Algunos dicen que los criminales se esconden en la oscuridad. Yo aprendí que los peores se mueven en silencio, bajo la luz tenue de un parque que parece dormido.